Buenas tardes, amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas. Estamos una semana más con la grata compañía del profesor Juan Carlos Sandón. Y vamos a continuar hoy con algunos conceptos que tienen que ver con la metafísica. Son muy importantes de entender porque si los confundimos con el español tradicional y que ocupamos día a día, en realidad no nos dicen mucho. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Aquí estamos encerrados como todo el mundo, esperando que el virus se vaya para otro lado, ¿no? Te has molestado ya bastante. Sí. Bien, ¿comenzamos entonces? Comencemos. Ya. Yo quería dedicar esta tarde a un concepto capital, la noción de creación. Fíjate que yo pienso que la metafísica debería dividirse en dos etapas, ¿no? La primera metafísica, bastante embrionaria, desarrollada especialmente por Aristóteles, la sabiduría greco-romana. Pero ellos carecen del concepto de creación y por lo tanto les queda muy incompleta. El concepto de creación viene de la Biblia, viene de la revelación, ¿no? Pero al unirse con la sabiduría aristotélica, se comprende muchísimo mejor. Y esa unión se va a producir en Santo Tomás de Aquino, recién en el siglo XIII. Claro, es que los padres de la Iglesia no conocieron a Aristóteles. Realmente hubo una especie de eclipse durante la época cristiana, ¿no? Había sí profesores que seguían a Aristóteles, pero los padres no lo conocieron porque prevalecía Platón y el estoicismo en esa época. Y el Platón fue después interpretado por Plotino y conquistó el imperio. Y tan grande fue su triunfo que incluso unos cristianos se contaminaron con Plotino, y es lo que nosotros llamamos hoy día la herejía arriana, que prácticamente se apoderó del Oriente. En el Oriente llegaron a ser mayoría absoluta los cristianos arrianos, ¿En con qué muchos consistía eso, profesor? cabezas. ¿En qué consistía eso principalmente esta herejía? Porque después, me imagino que después con el tiempo se dieron cuenta de que estaban siendo herejes. Bueno, Claro, al comienzo ellos creen que están interpretando mejor la Sagrada Escritura. Siempre se comienza así. Claro. Mira, Plotino recibe un poco herencia cristiana porque él nació en Alejandría, donde había triunfado un cristiano, Orígenes, que fue tan famoso que llegó a darle clases a la mamá del emperador, imagínate, en el siglo II de nuestra era, siglo III, comienzo del siglo III de nuestra era. Y ahí nace Plotino en esa época, de modo que tiene que haber conocido la fama de este hombre, ¿no? Imagínate llegar a ser el profesor de la madre del emperador. Y él entonces hace una visión del platonismo, pero muy bien hecha, porque pone a la cabeza como principio de todo una realidad que nosotros no podemos conocer y que como ese principio solo puede dársele un solo número, un solo nombre, ¿no? Uno, ya que el uno es el principio de todos los números, el uno es el principio de la multiplicidad. Este universo es una multiplicidad extraordinaria, ¿verdad? Entonces su origen, ¿cómo llamarlo ya que no lo conocemos? Llamémoslo uno. Y del uno emana la inteligencia. ¿Y por qué la inteligencia? Porque es el 2. Y claro, la inteligencia consiste en que un sujeto piensa un objeto. ¿Te fijas? Entonces la inteligencia implica dualidad. De modo que del 1 emana la inteligencia y en la inteligencia entonces está el mundo de las ideas del que habla Platón. Por eso este señor es platónico, ¿no? Y fuera está la materia. De la inteligencia emana el alma del mundo. Esta emanación entonces entra en la materia y organiza la materia a imagen de las ideas que hay en la inteligencia. Entonces, fíjate tú, tenemos explicada la Santísima Trinidad. Y explicada racionalmente y explicada por un señor que no es cristiano, como es Plotino, ¿verdad? El 1 sería el Padre, el 2 la inteligencia, el Verbo, y el 3, Espíritu Santo, el alma del mundo. Pero esta emanación es necesaria y esta emanación, además, ¿no?, implica que la inteligencia es creada,
y el alma del mundo también es creada. No son dioses. Aunque, claro, como la inteligencia es tan semejante al uno, se la puede llamar Dios, pero con minúscula, digamos, no con mayúscula, ¿verdad? Y como esta interpretación conquista todo el imperio, entonces por ahí un teólogo la encontró estupenda, Arrio, y empezó a explicar así la Trinidad. Podríamos decir, usando un lenguaje de hoy, ¿no? El catolicismo se puso al día con la ciencia, con la sabiduría del imperio. Fantástico, ¿no es cierto? Y además se acaba el tremendo misterio inexplicable, que es el misterio de la Santísima Trinidad, en que tres son uno. Aquí no, el uno es uno. La inteligencia es el dos, el espíritu, el alma del mundo, el tres. De modo que se acabó el misterio. Pero claro, al acabarse el misterio, también se acaba la redención, porque solo Dios podía darle un tributo a Dios digno de Dios, ¿verdad? Y la redención consiste en eso, ¿no? El sacrificio que hace Dios mismo. La única manera de que el sacrificio tenga valor infinito, que sea hecho por Dios mismo. Aquí se acaba eso, porque no hay tal sacrificio, ni hay encarnación de Jesucristo, ni nada de eso. En Plotino, en los arrianos sí, pero Jesucristo no es Dios. ¿Te fijas? De modo que triunfó el arrianismo en el Oriente. Costó mucho erradicarlo, ¿eh? Todo el siglo IV fue una pelea entre los arrianos y los católicos, los tradicionalistas, digamos, ¿no? Y los otros eran los puestos al día, los que estaban de acuerdo con la última palabra del imperio. Ya, eso es el arrianismo. Y de hecho, entonces la unión entre la metafísica, la sabiduría grecorromana y la idea de creación la va a producir Santo Tomás usando el vocabulario de Aristóteles. Y de ahí la importancia que tiene Santo Tomás, ¿no? Que renueva enteramente la teología porque aplica el vocabulario de Aristóteles y no el vocabulario platónico que conoció San Agustín, que fue el gran maestro de toda la Edad Media. San Agustín de Hipona, un teólogo extraordinario, pero que no conoció a Aristóteles, no conoció su vocabulario, no conoció una serie de conceptos que vamos a ver ahora, que nos van a permitir penetrar un poquito más en el misterio de la creación, pero que sigue siendo un misterio, ¿no? Y bien, entonces con la creación aparece el universo, ¿verdad? Eso es lo que va a crear Dios. Y aquí Santo Tomás tiene una idea bien curiosa, y es que el universo es uno solo, es una unidad. Y en esta unidad entra absolutamente todo lo que Dios creó. No ha creado distintos mundos, no ha creado distintos universos, sino que uno solo. Está todo el universo ligado entre sí, unido entre sí. Claro que hay una jerarquía, ¿no? En la más alta de la jerarquía están los ángeles, los primeros seres creados por Dios, y después nosotros, los inteligentes, ¿no? Y luego el mundo de los animales, los vegetales y finalmente los minerales. Pero todo esto forma unidad, todo esto está unido. De modo que cada escalón, por decirlo así, de esta jerarquía, en su parte superior está tocando la parte inferior de la jerarquía superior. Es una cadena perfectamente armónica. No hay nunca un hiatus en ninguna parte. Hay una unidad impresionante y todo está relacionado con todo. Y fíjate, nosotros llegamos a conocer a Dios gracias a las huellas que Dios ha dejado en la naturaleza, tanto en la naturaleza inorgánica, más en la naturaleza orgánica, más en nosotros mismos. De modo que lo que nos permite acercarnos a Dios es justamente el universo. ¿Te das cuenta cómo está todo unido? Aquí no hay nada que pueda ser despreciado, no hay nada que pueda ser dejado fuera. Todo está entrelazado armónicamente, claro está, entre sí. De tal manera que el resultado de esta creación es el universo completo, desde los ángeles más altos hasta las piedras, ¿no? Lo más bajo. Pero claro, hay una jerarquía. Ahora,
tratando de entender el concepto de creación, que siempre va a ser un misterio, ¿no? Tenemos que entrar a ciertas distinciones fundamentales de la sabiduría, que es justamente lo que le faltó a San Agustín, y que se halla en el libro de, bueno, en los libros, porque son varios, de Aristóteles que se llaman Metafísica hoy día. Pero él los llamó Filosofía Primera. Son 14 libros, y no todos pertenecían al libro original. La colección se fue haciendo de a poco, ¿no? Y se juntaron, bueno, está bien, se juntaron, ya está. La primera distinción que tenemos que hacer es la de potencia-acto. Palabras que inventó Aristóteles. Bueno, nosotros decimos castellano, ¿no? Es difícil entender estos dos conceptos. Así que lo mejor es empezar por un ejemplo, ¿no? ¿A qué llamamos acto? Tal vez la mejor manera de decirlo así, aproximándonos, es que llamamos acto a lo que está siendo. Eso es un acto. Yo soy un hombre, entonces soy hombre en acto, porque estoy siendo hombre. Yo estoy sentado, entonces estoy sentado en acto, porque eso es esa es la postura mía. La postura mía en este momento es estar sentado. De modo que todo lo que está siendo puede ser llamado acto. Vemos entonces que nos estamos refiriendo sobre todo a la existencia. Claro, lo que está haciendo es lo que está existiendo. En latín no existen estas dos palabras, o mejor dicho, la palabra existencia en latín significa algo que está firme, pero que salió de otra cosa. Y por eso no se puede decir que Dios existe. Y eso ha sido un buen problema, porque hay algunos autores que han dicho que Dios no existe, y tienen toda la razón, porque Dios no existe. Dios es. Claro, porque existir es salir de ex, es salir de, ¿no es cierto? Sto, estar firme, plantado en sí, ¿no es cierto? Entonces lo que está en sí, fuera de, porque salió de, eso es lo que existe. Nosotros existimos, pero Dios no. Es difícil, ¿no? El vocabulario en filosofía hay que usarlo con mucha estrictez y eso es bien difícil. Profesor. Entonces el acto fundamental es el existir, el ser. Exacto. Sí, dime. Y respecto a lo mismo, porque claro, a nosotros quizás se nos haría un poquito más fácil, dentro de la complejidad obviamente, porque en nuestro idioma también existe el ser y el estar. ¿Por qué hace, por ejemplo, un inglés que dice to be y significa las dos cosas? O un alemán, que no sé los conceptos, pero me imagino Claro, que tampoco. Fíjate que tampoco esa distinción está en latín, ser, estar. Es una gracia de la metafísica española, distinguir ser de estar. El ser indica permanencia. El estar significa un ser pero transitorio. Entonces yo no soy resfriado, yo estoy resfriado. Pero yo soy hombre, yo no puedo decir yo estoy hombre, no. Yo soy hombre, porque eso es lo permanente. Yo soy humano, pero estoy resfriado, estoy con dolor de cabeza, estoy alegre, estoy triste. Son estados pasajeros. Así que el estar implica una transitoriedad, mientras el ser implica permanencia. Entonces, de Dios no se puede decir nunca está. Dios es, porque Él es absolutamente permanente. Entonces tenemos, fíjate, potencia y acto. La creación, por lo tanto, es acto. Pero aquí viene un problema muy serio, ¿no? Porque nosotros decimos que Dios creó el mundo hace no sé cuántos años, eso lo dirán los astrónomos, ¿no? Y ahí empieza a existir el mundo. ¿Y qué pasaba antes? La gran pregunta, ¿no? San Agustín recibe esa pregunta y nos cuenta un chiste de la época, ¿no? Que al que hacía esa pregunta, dice San Agustín, alguno le responde, preparado infiernos a los que hacen preguntas indiscretas. Mira la respuesta, ¿no? San Agustín se enoja, no, dice, por ningún motivo al que pregunta hay que decirle un sarcasmo, no reírse de él, no, el que pregunta tiene todo derecho. Lo que hay que decir es, no sé. Punto, ¿no? Hay que reconocer la ignorancia. ¿Qué hacía Dios antes de crear? Es que en Dios no hay antes ni hay después. De modo que la pregunta no se puede hacer. Porque Dios es acto puro. Y el tiempo es el pasar, los segundos,
¿no es cierto? Uno antes, el otro después, el otro después, el otro después, ¿verdad? Entonces el tiempo solo se da en seres que están en potencia de, en acto de, y pasan de la potencia de al acto de, y así sucesivamente. Fíjate que ya San Agustín lo entrevió esto, porque dijo, el tiempo no existe, existen cosas temporales, y si no hay ninguna cosa, no hay tiempo. Tiene toda la razón, ¿no es cierto? Nadie va a decir que el tiempo le entra a uno, no, es uno el que está andando, ¿verdad? Es uno el que está pasando siempre de potencia a acto, gracias a que hay un acto fundamental que es el existir, ¿no? Pero luego, en ese existir, hay muchísimos actos, y cada uno de ellos es temporal. Entonces yo soy temporal, porque todos mis actos son temporales. En cambio, Dios no. Entonces en Dios no hay antes, no hay después. ¿Qué hacía Dios antes de crear? Es que antes de crear no había nada. Estaba Dios nada más. Y después de crear, Dios sigue igual, porque la creación está fuera de Él. Y Él es acto puro. Y esto es lo que no podemos comprender, y yo creo que ni en el cielo lo vamos a comprender, ¿verdad? Hay que ser Dios para comprender esto. Los demás no podemos comprenderlo, porque nosotros para comprender tenemos que pasar de la potencia al acto, y por lo tanto necesitamos tiempo. ¿Cómo vamos a comprender lo que no es temporal? Si necesitamos tiempo para comprenderlo, es imposible, ¿no? Es absurdo, no se puede comprender esto. Pero sí lo que podemos saber es que este acto de Dios es un acto que no implica nada en Dios. Dios sigue igual. Dios es esa inteligencia que se piensa a sí mismo, esa felicidad inmensa, porque cuando uno conoce una cosa maravillosa, la ama, y cuando uno ama, es feliz. Pero quiere hacer a otros seres felices. Ese es el motivo de la creación. Dios quiere que haya otros seres que participen de su felicidad. Y por eso comienza por seres puramente espirituales, que inmediatamente entran en conocimiento de Dios, y Dios los llama, esto ya es revelación cristiana, no es filosofía, ¿no? Dios los llama a ser felices con Él, no fuera de Él, pero para eso tienen que despojarse del orgullo. Porque una persona, y sobre todo la inteligencia, tiene como una inclinación al orgullo, ¿no? Yo soy yo, ¿verdad? Yo, miren, aquí estoy, ¿verdad? No, aquí está Dios. Y yo, ante Dios, nada. Bueno, hubo unos ángeles que no aceptaron eso, y tenemos a Satanás y los demonios. Pero los que aceptaron, bien. Y con los hombres va a pasar lo mismo. También los hombres van a ser creados para ser felices. Y con una serie de privilegios, Adán y Eva, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero también ellos quisieron ser ellos, ¿no? Es decir, el pecado original es un pecado de la dignidad humana. Seréis, le dice Satanás a Eva, ¿verdad? Como dioses, conocedores del bien y del mal. No meros administradores del Edén, sino que ahora ustedes, propietarios, ¿no? Y ustedes determinan qué es bueno y qué es malo. Lo que dicen los liberales, ¿no? Yo determino lo que es bueno y malo y nadie me va a decir a mí eso. Satanás en estado puro. Eso es un liberal. Es satánico. No se dan cuenta, Dios gracias, ¿no? Porque no entienden el liberalismo, pero en definitiva el liberalismo es Satanás. Es el pecado original vuelto a poner de moda. Eso es el liberalismo. Bueno, volvamos a la potencia y el acto, ¿no? Entonces, esa es la primera distinción para entender. Y como en Dios no hay potencia, no podemos entender la creación. Porque nosotros, siempre que actuamos, pasamos de potencia a acto. Pero hay una excepción, ¿no? Que es la causa final. Cuando tú quieres algo, y entonces tienes que trabajar para conseguir ese algo. Muy bien. ¿Quieres conocer Notre Dame de París? Perfecto. Bueno, ahora que la quemaron, qué pena, ¿no? Entonces mejor vamos a conocer otra cosa. Que si vamos allá vamos a conocer andamios más que Notre Dame. Bueno, pero de todas maneras, eso está ahí y eso no hace nada. Soy yo el que voy a hacer todo lo que tengo que hacer para poder llegar allá.
¿Te fijas? Entonces la causa final es siempre inmóvil. Ahí nos damos cuenta nosotros de que puede una causa ser causa siendo inmóvil. Claro, la causa final es inmóvil. Qué sé yo, el reloj que yo quiero comprar no hace nada. Soy yo el que lo veo, lo busco. Mire, yo quiero que tenga esta característica y hasta que encuentro el reloj que tiene esa característica, ya, este me gustó, este lo compro. Y el reloj que hizo, nada. Simplemente ser perfecto, claro. Hay una perfección en él que es la que yo necesito, que diga la hora, que esto y que lo otro. Hoy día los relojes dicen tantas cosas que ya no sé, tal vez ni la hora den, pero lo demás todo lo hacen. Es increíble lo que hacen los relojes hoy día. Bueno, no, yo tengo un reloj antiquísimo, da la hora y nada más. Y es lo único que me interesa. Entonces, tenemos que la creación, como es acto puro, es este acto de hacer que otros seres participen de él, que otros seres tengan algo de lo que él tiene. Por ejemplo, existir, lo primero, ¿no? Y ahí se van sumando las distintas perfecciones que van teniendo los seres hasta llegar al ángel, que como espíritu puro, inteligencia pura, es lo más parecido que hay a Dios. Pero aquí viene otra distinción que hay que establecer y que es el caballo de batalla de Santo Tomás en su época. Fue muy discutida esta distinción, ¿no? Esencia, existencia. Claro, los antiguos, como no tenían la noción de creación, creían que el mundo era eterno y todo era igual y no pasaba nada, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Y no es así. Antes de la creación, digámoslo así, ya sabemos que no se puede decir, pero en fin, nada había. Dios enteramente solo. Él decide crear. Y entonces hace existir cosas que no son él. Claro está. El panteísmo es el gran error del panteísmo. Nosotros somos dioses. Oiga, córtenla. Un dolor, un Dios con dolor de muela, como se le ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser Dios yo? Si ya he tenido dolor de muela y harto sufrí de eso. Bueno, entonces, no, yo no soy Dios. Ni una partecita de Dios tampoco, porque Dios no tiene parte, ¿no? Si es un puro espíritu, es absolutamente simple, es acto puro. Así que es un error tremendo, pero está de moda. Entonces, ¿qué ocurre? Dios hace existir cosas, pero con una cierta perfección. El existir es perfección completa. Dios es perfectísimo. Tiene todas las perfecciones que tú puedas pensar, siempre que sean puras, ¿no? Pero lo que Él crea no puede tener todas las perfecciones, ¿no? Solo Dios las puede tener todas. Entonces crea entes que tienen ciertas perfecciones sí y otras no. Los más perfectos, los ángeles, ¿no es cierto? Entonces, esa limitación en las perfecciones que nos permite a nosotros decir, bueno, este ser tiene tal y tal y tal y tal propiedad, decimos nosotros, ¿no? Estamos llamando propiedad a las perfecciones intrínsecas, a las imperfecciones principales de una cosa. Esas son sus propiedades. Ya. Pero esas propiedades limitan la existencia. Entonces una piedra existe como piedra nada más, que es, ya dirá un químico, lo que es esa piedra, es una cierta mezcla, ¿no es cierto?, de elementos ya. Entonces, bueno, es dura, es pesada, tiene tal volumen, tiene tal figura, ¿y qué más? Y nada más. Pero después hay otro ser que tiene mucho más, ¿no? El pasto. Esas abritas fueron una semilla, crecieron, se extraen sales minerales, se extraen agua, aprovechan la luz del sol y hacen ¿cómo llama esto que son los vegetales ahí? En las hojas. La fotosíntesis. La fotosíntesis, qué maravilla la fotosíntesis. Entonces, tiene muchísimas más propiedades, muchísimas más perfecciones que una piedra. Luego es un ser más perfecto, está en una escala muy superior. Y de los vegetales pasamos a otro escalón, los animales. Ellos además son capaces de incorporar en su interior las perfecciones de otros seres mediante el conocimiento. Entonces los animales oyen, los animales ven, los animales huelen y ubican a otro ser y saben a qué distancia está, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que no puede hacer un rosal, que no puede hacer el pasto, que no puede hacer el álamo, ni el ciprés, ¿no?
Entonces tenemos seres más perfectos. ¿Te fijas? La escala va subiendo en perfección. Y el hombre agrega a todo esto la inteligencia, que es la mejor manera de ser, porque fíjate que el que es inteligente se posee a sí mismo de una manera extraordinaria. Claro, porque yo cada vez que pienso me doy cuenta, no solo que estoy pensando en el computador que tengo al frente, ¿no? Sino que soy yo quien lo está pensando. Entonces, no solo pienso en la cosa, sino que me pienso a mí mismo. Y sé que ese computador, en cierto modo, está dentro de mí, porque yo comprendo lo que es un computador. Entonces tengo dentro de mí al computador. De modo que, como dice Aristóteles, el alma se hace todas las cosas. Claro, porque las conoce. Entonces las incorpora a través de representaciones, claro está, la incorpora a su interior. Entonces esa esencia humana es muchísimo más rica. La máxima categoría en el ser es el conocimiento intelectual. Los seres que tienen conocimiento intelectual están en la escala superior. Son los únicos que se poseen realmente a sí mismos. Y por eso ser intelectual es libre necesariamente. Aunque nosotros como bestias no somos tan libres, ¿no? El cuerpo nuestro funciona y vaya a saber yo cómo funciona, pero está funcionando, ¿no? ¿Qué diablos hace el hígado en mi cuerpo? No tengo idea, ¿no? Nunca lo he sentido, nunca lo he visto, pero en biología me enseñaron que tenía una cosa que se llama hígado. Y la cantidad de funciones, la lista era larga, ¿te acuerdas, no? Las funciones del hígado, del páncreas, de los riñones, de la tiroides, qué sé yo. Un montón de funciones, ¿para qué decir el cerebro? Y todo eso está funcionando y yo no tengo la menor idea. Ahí está. Entonces yo no me poseo a mí mismo completamente. El cuerpo funciona y sigue funcionando y yo duermo y ni sospecho lo que está pasando y sigue funcionando todo. Así que yo me poseo a mí mismo en parte nomás, ¿no? Entonces mi libertad llega hasta ahí nomás. Y así, pues como una comida muy agradable, qué sé yo, y después tremendo dolor de barriga, ¿verdad? Y no puedo hacer nada por evitarlo. Algo me cayó mal. ¿Ves? Entonces el cuerpo, yo no lo domino. A una parte nomás, la musculatura, claro. Entonces puedo caminar, puedo moverme, pero lo demás sigue funcionando solo, por su cuenta. Todo esto es la esencia mía. Y aquí viene otra distinción importantísima, también de Aristóteles. La materia y la forma. También son conceptos difíciles, ¿no? Para Aristóteles, la materia viene a ser la parte potencial nuestra, cuya primera perfección es la extensión. Un error de Descartes decir que la materia era nada más que extensión. No, la extensión es el primer accidente de la materia. Pero es potencial. Pero no solo es extensión, porque tú puedes tener, por ejemplo, una barra de cobre y una barra de hierro de exactamente el mismo tamaño, el mismo peso, el mismo volumen, pero una es cobre y la otra es hierro. ¿Te fijas? Entonces no es pura extensión. Hay algo más ahí. Eso es lo que llamamos la cualidad, que es otra cosa. Entonces, ¿qué hay? Hay algo más que materia. Es la forma. Esta palabra hay que tener mucho cuidado con ella, porque nosotros llamamos forma al dibujo exterior de una cosa, ¿no es cierto? Mira, ¿y qué forma tiene eso? ¿Te fijas? Es el dibujo exterior de la cosa. ¿Qué dimensiones tienes? Que si es más redonda, más cuadrada, más rectangular, o es un cubo, ¿no? Son formas. No, cuando Aristóteles habla de forma, habla de la organización de la materia. Habla del diseño. Un ejemplo bien claro podríamos tener el plano que hace el arquitecto de la casa. Esa es la forma de la casa. Ese es el diseño. Entonces cada ladrillo se va a poner allí donde el diseño dice que hay que ponerlo.
Y cada ventana se va a poner allí donde el diseño dice que hay que ponerla. ¿Te fijas? Y todo está determinado por el diseño. Pues todos los seres materiales están diseñados. O sea, son materia más forma. La materia entonces es potencia, la forma es acto, porque el acto es el que determina. Y por eso yo soy hombre, porque tengo forma humana, que en el caso de los seres vivos ya no le llamamos forma, sino que le llamamos alma. Una pena que hayamos perdido la palabra latina, porque la palabra latina era ánima. De ahí animal, viene ánima. Y de ahí animar, ¿no es cierto? Hay que animar la fiesta, está muy fome, chiquillos, ¿verdad? Hay que animarla, darle vida, ¿no? Que estamos aquí aburridos, no puede ser. Esto es una fiesta, ¿no? Entonces, fíjate, si no hubiera perdido esa palabra, nadie podría decir, como tantos que dicen, ¿no? Que eso del alma, que cuento. Oiga, pero si anima, anima. Usted sabe muy bien la diferencia que hay entre un cadáver y un ser vivo. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que uno está inanimado y el otro está animado. Entonces, ¿cómo decir que no existe el alma? Ah, sí, es evidente que existe el alma. Es la forma nuestra, es el diseño nuestro, y ese diseño hace funcionar toda la materia de una manera absolutamente imposible para la materia. ¿Te fijas? Porque ¿qué somos nosotros? Y somos, en la época de Santo Tomás, en la época de Aristóteles, se había llegado a 4 elementos, ¿te acuerdas? Fuego, aire, agua, tierra. Hoy día decimos que son 100 no sé cuántos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos por lo menos 60 elementos cuya función más o menos bien se conoce y como 18 más cuya función no se conoce. Muy bien que digamos, o sea, tenemos casi 80 elementos de los 100 y tantos que hay. Bueno, ¿y cómo se unieron? Ah, mire usted, por casualidad dicen los evolucionistas, oiga, no me agarré que tengo los labios partidos, mi hijo. No, pues, ¿cómo se unieron todos esos elementos que se tienen que unir en una proporción exactísima? Porque si tú tienes más litio, te enfermas. Si tú tienes menos litio, te enfermas también. Y hay que tener la cantidad exacta. Y eso en todo nuestro cuerpo. Ah, y eso por casualidad. Fíjese, ¿no? Claro. Le muestro yo mi reloj y le digo, oiga, fíjese que este reloj se formó entre Marte y Júpiter porque hay una serie de rocas, ¿verdad? Y se chocaban entre sí, qué sé yo, y cayó el reloj ahí al lado mío en la playa de Reñaca. Fíjese, te aseguro que no me lo creen. Bueno, y un reloj es una porquería comparado con un ser vivo, ¿eh? Pero no me lo van a creer que se formó por casualidad. Entonces, pues ya está diciéndole, ¿sí? ¿A usted qué está diciendo? Si la casualidad no existe. Aristóteles ya dijo, llamamos casualidad a nuestra ignorancia la causa. ¿Ya? Lo dijimos la otra vez, ¿no es cierto? Entonces, este universo es una maravilla, con razón lo llamaban un cosmos los griegos, ¿no? O sea, bello, ordenado. Claro, es un orden maravilloso. Y hay gente que se dice, ¿cómo hacer orden cuando hay tanto mal, y una tormenta, y un ciclón, y un terremoto, y todo lo demás? Es que fíjate que si no hubiera estas cosas, pasaríamos adorando a la naturaleza. Y claro, no puede ser. No puede ser que adoremos a la naturaleza. Adoramos al creador de la naturaleza, pero no a la naturaleza. Entonces Dios ha dejado esto para que nos indique cada cierto tiempo un buen remesón y ahí nos damos cuenta de que la cosa no es así y empezamos a rezar, ¿verdad? Terremoto grado 7,6, todos rezando, ¿no? Ya, se acabó la soberbia. Ahora llegó un bichito infinitesimalmente pequeño y nos tiene a todos encerrados. Oiga, ¿dónde quedó la capacidad tremenda del hombre? Todos asustados, encerrados por un bichito que no lo puede ver nadie, ¿no? Microscópico. Bueno, entonces, a rezar. Ven que la naturaleza no es Dios. Está claro, ¿no? Tuvo que dejar Dios esto porque si no estaríamos adorando las piedras. Claro. Y fíjate que agrega a esto Santo Tomás una noción que viene de Platón. Curioso, ¿eh? El que está en aristotélico. Pero esta es una visión que viene de Platón y que Aristóteles no compartió. Es la visión circular del universo. ¿Qué significa eso? Que el universo sale de Dios para volver a Dios. Claro, no el universo material, sino que el universo espiritual es el que vuelve a Dios.
por la inteligencia, por el conocimiento, por el amor, ¿no? Pero para eso partimos de este universo, ¿no? Porque este universo es el que nos permite pensar, el que nos permite conocer, y poco a poco vamos descubriendo que todo viene de Dios, y del momento que sabemos que existe este ser maravilloso, lo único que queremos es volver a este ser maravilloso, volver a nuestra fuente, ¿no es cierto?, que es Dios. Y eso es lo que propone Plotino, justamente, el regreso a la fuente que es el uno. Aunque está muy en duda si se puede volver al uno o se vuelve solo al alma del mundo, somos chispas del alma del mundo, y desde el alma del mundo, claro, contemplamos a la inteligencia, y como la inteligencia contempla al uno, bueno, ahí. Pero esto es muy, muy discutible, pero en todo caso, también está este movimiento circular. Y toda la naturaleza es eso, ¿no? Es una guía para que volvamos a Dios. Es fantástica la visión que tiene Santo Tomás del universo, ¿verdad? Todo unido, todo en armonía y todo dispuesto para ser la guía que nos conduce a Dios. En realidad, si uno empieza a mirar con esos ojos, sí. Y una de las cosas que más nos ayuda a volver a Dios es la belleza de este mundo. Porque es realmente fantástica, ¿no? De hecho, cuando uno estudia un poquito en botánica lo que hace una hoja, se queda maravillado, ¿no? La fotosíntesis, ¿verdad? Y ahí todo el árbol depende de que sus hojas funcionen bien, ¿te fijas? Y ahí está, se juega la vida del árbol, en las hojas, también, las raíces, por supuesto, todo es necesario. Pero que una hoja sea un laboratorio fenomenal, ¿cómo? Si uno mira la hojita ahí, uno mira la ramita, que es un pastón, una hebrita nada más en el suelo, oye, está haciendo un trabajo, es un laboratorio fenomenal, oye, sí. Bueno, ahora los biólogos nos dicen que cada célula es un laboratorio fenomenal, cada una de las células. Y chicas que son chicas, ¿no? Yo no he visto nunca ninguna, no sé si tú has visto alguna. Hay unos microscopios que ya logran ver células, pero son esos microscopios electrónicos que hay pocos en el mundo, son carísimos, ¿no? Bueno, con esos microscopios se puede ver una célula. Y una célula es un laboratorio, pero impresionante. Yo he leído algunos libros de biología, justamente para ver esta maravilla, ¿no? Y me he encontrado con que dicen los expertos en células que una célula, para que nos hagamos una idea de lo que hace una célula, pensemos que una célula es como una ciudad. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas hay en una ciudad? Y en la célula hay tal cantidad de funciones que están todos trabajando, ¿no? Porque la célula está trabajando todo el día para que funcione esa ciudad que es la célula. Y esa ciudad es tan pequeñita que no la puede ver nadie, ¿no? Imagínate la maravilla que es. Me van a decir que se formó por casualidad, o y otra vez, ¿no? ¿Cómo es posible? Así que tenemos el universo todo como una armonía, y esa armonía tenemos que replicarla nosotros también, ¿no? Y por eso es tan fatal estas ideologías bélicas, ¿eh? Que andan suscitando problemas. Si no los hay, los crean, porque viven de eso, de crear problemas, de crear dificultades. Y no, sí hay que buscar siempre la armonía, la paz, ¿no? Ese es el bien común de los seres humanos. Pero hoy día hay que ir al Congreso Nacional para ver que no hay posibilidad alguna de paz, ¿no es cierto? Ahí no hacen más que pelear entre sí todos los diputados y senadores. Bueno, la paz se acabó. En cuanto se entra al Congreso, se acabó la paz. Mejor cerramos el Congreso, ¿no? A lo mejor tendríamos un poquito más de paz en el país. Hay otra distinción que hay que hacer antes de terminar con el tema este. Ese ente, estas dos palabras, ser, ente, también es difícil, ¿no? La palabra ente es un participio presente del verbo ser. En latín, ens, entis. En castellano, ente. ¿Y qué es un participio presente? Un participio presente designa un sujeto que está realizando la acción que el verbo indica. Acción de amar. ¿Cómo llamamos al sujeto que ama? Amante.
¿no es cierto? Acción de caminar. ¿Cómo llamamos al sujeto que está caminando? Caminante. ¿No es cierto? Acción de navegar. ¿Cómo llamamos al ser que va caminando? Navegante. ¿Te fijas? Entonces, el ente designa a un sujeto que está siendo. Sea un árbol, ese es un ente. Sea un perro, ese es un ente. Sea una piedra, ese es un ente. En cambio, el ser designa en forma global a todo. En cambio, el ente solo designa a los sujetos que están siendo. Y por ahí pasamos a otra distinción importantísima, que es la de sustancia y accidente. Solo puede ser llamado ente la sustancia. Los accidentes no son entes. Santo Tomás tiene una frase estupenda, dice que los accidentes son del ente. No son entes, sino que son del ente. ¿Te fijas? O sea, la estatura que yo tengo, ¿no es cierto? El volumen, el peso que yo tengo, todo eso son accidentes, porque son míos, son aspectos míos. Me subo a la pesa y la pesa marca ahí 70 y tantos kilos, ya está, ese es mi peso, ¿no? Pero ese peso no puede salir caminando y yo quedarme acá, no, ese peso soy yo, pero es un aspecto mío, nada más. Y lo mismo, el volumen y todo lo demás, ¿no? Eso es el accidente. El accidente son aspectos del ente. Entonces, ¿son los accidentes? Claro que son, pero no son entes, son aspectos del ente. Y lo único que existe son los entes. Y ahí hay que tener mucho cuidado. A veces uno se da cuenta que se dicen cosas porque no se entiende bien, porque no se ha estudiado metafísica, porque no hay sabiduría, ¿no? Se habla del Estado. Bueno, hay que expropiar y que el Estado sea el dueño. Oiga, pero si el Estado no existe, no es un ente, es una ficción jurídica, es una organización. ¿Quién existe? El presidente de la República, existe el funcionario público, existe el ministro, eso existe, pero el Estado no. Entonces, entregarle todo el Estado es entregárselo a ciertas personas que son los funcionarios del Estado. Y con eso solucionamos algún problema, ninguno. Más bien lo creamos, ¿no? Porque el Estado solo vive robándonos a nosotros, ¿no? Nos tiene que sacar la plata a nosotros a través de impuestos. Y nosotros no somos los que decidimos si pagamos o no pagamos los impuestos, sino que se lo decide el Estado. O sea, funcionarios del Estado, diputados, senadores, ministros, presidente de la República. Y nosotros, chitón, a callar. Fíjate que cuando éramos parte del Imperio Español no era así. El rey no podía fijar ningún impuesto, sino que tenía que, un nuevo impuesto, digamos, ¿no? Que al comienzo no había, ¿no? Porque el rey tenía su fortuna personal, pero a medida que va creciendo y complicándose la cosa, necesita más. Sobre todo si hay una guerra, necesita más. Entonces tiene que llamar a todos los que van a pagar esos impuestos. Reúne las cortes. Y dice, mira, Carlos V, por ejemplo, Carlos I de España, tiene un problema muy serio con el rey francés. Hay una guerra. Entonces hay que financiar la guerra. Por lo tanto, hay que cobrar. Bueno, y las cortes le dijeron no. Y se quedó sin guerra. Carlos I, rey de España, Carlos V, emperador de Austria, se quedó sin guerra contra Francisco I, el rey francés, que estaba haciéndole, arrollándole el piso todo lo que podía a Carlos, ¿no? Y bueno, en cambio hoy día no nos preguntan ni una cosa, ¿no? Lo decide el presidente de la República, tiene mayoría de votos en el Parlamento y sube los impuestos, ¿eh? Y nosotros tenemos que pagar el impuesto y no tenemos derecho a pataleo. Éramos mucho más libres en el Imperio Español que ahora. Es el resultado, ¿no? Bueno, entonces volvamos al accidente y la sustancia. De modo que siempre lo que existe son los individuos. Y lo que no es individual no existe. Sin embargo, claro, yo que soy individuo, realizo en forma limitada la naturaleza humana, la esencia humana. Soy un ser humano.
Y esto lo realizan muchos más. Entonces se puede decir que, en cierto sentido, la naturaleza humana es universal, claro, pero solo se da individualizada en cada uno de los individuos humanos. Entonces preguntamos un tema impresionante, que es cómo se individualizan. Claro que el problema en realidad no es cómo se individualizan, sino que cómo se universalizan. Porque como los universales son nuestros conceptos, la realidad son los individuos, ahí están los individuos, ¿no? Ya, ellos son los que existen. Y entonces, ¿qué pasa con el universal? Y fíjate que aquí tenemos dos casos distintos, ¿eh? El caso de los ángeles y el caso nuestro. Como los ángeles no tienen materia, son puro espíritu, cada ángel es completamente distinto a cualquier otro ángel. Cuando nosotros llamamos a todos ángeles, estamos diciendo una barbaridad, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo enviados. Eso es lo que significa ángel. Enviados de Dios. Pero eso es una misión, ¿no es cierto? Eso es una función. Eso no es una naturaleza. ¿Qué es cada ángel? No sabemos. Claro, están por encima de nosotros, ¿no? Como son espíritus puros y nuestra experiencia es siempre corporal, no podemos saberlo. Pero sí sabemos que Dios ha enviado a algunos de estos seres a este mundo, y bueno, los llamamos eso, ángel, enviado. Pero ¿qué es un ángel? Cada uno es distinto, porque no puede haber dos ángeles iguales, sino cómo se separarían. En cambio nosotros, como tenemos materia, nos separamos. Entonces Aristóteles ya vio, ¿no? Lo que individualiza es la materia. Y eso es lo que se llama el principio de individuación. Pero cuidado, solo existen individuos, Dios solo creó individuos, porque eso es lo que existe. Entonces esto de la individuación, ¿qué quiere decir? Quiere decir la posibilidad metafísica de que una esencia se dé en distintos seres distintos, diferentes. Eso es la individuación. ¿Y cómo es posible eso? Por la materia. Porque fíjate, tú ves mis gafas, ¿no? Y si me saco las gafas veo harto poco. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, entre la vista perfecta que tienen algunos hombres, sobre todo niños, y la que tengo yo, hay una diferencia enorme. ¿Te das cuenta? Ahí está la individualización. Y mi oído, uy, hay personas que tú, cualquier tecla que es el piano, te dicen ese es un fa, ese es un mi, qué sé yo, ¿no? Y todas las teclas del piano las distinguen perfectamente. Yo no. Oigo distintos sonidos, por supuesto, pero que esa es mi, la otra es fa, qué sé yo. ¿Te fijas? Tengo un oído, pero está a una distancia infinita del oído que tiene un concertista, en piano, violín, lo que sea, ¿no? ¿Te fijas? Ya así en todo. Entonces todas las perfecciones humanas están limitadas en mí. Y por eso es que se reproducen en, no sé, 7.500 millones de hombres hay hoy día en el mundo. Claro, y cada uno tiene las perfecciones humanas, pero dosificadas. De una manera tal que cada uno de nosotros es único, es un individuo, o sea, uno en mí mismo, pero separado de todos los demás, y distinto de todos los demás. De modo que esta prédica que hay ahora, todos los hombres son iguales, oiga, no sea idiota, no son iguales, son individuos, y el individuo es individuo porque es diferente. Porque si fuéramos iguales, no habría más que un hombre, y no hay 7.500 millones de hombres, porque todos distintos. Y fíjate qué pocos elementos forman un rostro. Y son todos los rostros distintos, ¿verdad? Claro que para eso hay que ir a los detalles, porque yo cuando veo 5 chinos los veo iguales a los 5, no los puedo distinguir, ¿no es cierto? Pero lo mismo le pasa al chino si ve a 5 chilenos por primera vez, los va a encontrar a todos iguales. ¿Te digas? Pero después uno empieza a darse cuenta. No sé si tú has visto un potrero con vacas. Uno ve las vacas y más o menos son todas iguales. Y viene ahí Don Orosimbo, no, pues señor, esa es la Panchita, esa es la Sofrosina, esa es la... Él las distingue a todas y a todas les puso nombre. Y yo las veo a todas iguales.
Ah, los detalles, ahí está. Es que son individuos, la misma especie, claro. Entonces son todos semejantes. Sí, 4 patas tiene la vaca, por supuesto, ya. Pero el dueño ahí, el campesino, las distingue a todas por su nombre. Y nosotros no. Bueno, así que somos todos desiguales, somos todos distintos. ¿Por qué? Por esta individuación. Bueno, parece que podríamos terminar aquí porque ya cumplimos la hora casi, ¿no? Es lo que no queríamos pasarnos de la hora, ¿verdad? Sí, porque hay hartos conceptos, yo estaba notando aquí como loco varias cosas, y también dentro de las preguntas que le había hecho la otra vez, yo tenía también mis dudas. Pero queda A ver, bastante. ¿alguna pregunta, claro? Sí, relativo a la sustancia, porque esto tiende a confundirse fácilmente con materia, y no en este caso, en el sentido filosófico, sustancia no es materia, sino que tiene que ver más bien con lo que subsiste. Con lo que está existiendo, ¿eh? Con lo que está existiendo. Fíjate que podría decirse que materia, digamos que sustancia y esencia, podría decirse son lo mismo. No, porque la esencia se fija en las perfecciones y la sustancia se fija en el sujeto existente. Es una voz existencial, la voz sustancia. ¿Quién está existiendo? Yo. Yo, eso soy, esa es la sustancia. Entiendo. ¿Te fijas? Así que la sustancia está indicando al ente que está existiendo en sí mismo. Y por eso la palabra substancia es lo firme, sto, estar parado de pie, firme, ¿cierto? Stan, stare. Entonces, lo que está firme, ¿bajo qué? Bajo los accidentes, bajo los colores, bajo los sonidos, bajo los olores que yo emito. De ahí la palabra sustancia. Entonces, la sustancia se está señalando el ente que está existiendo. De Dios podríamos decir que es pura sustancia, pero como Él no tiene accidente, la palabra le queda mal, ¿no es cierto? Claro. Pero podríamos decir eso, es solo sustancia. ¿Te fijas? En cambio, nosotros no somos solo sustancia, porque tenemos una cantidad de accidentes, ¿verdad? El tamaño, por ejemplo. De hecho, uno comenzó siendo microscópico, ¿no es cierto? El huevo, ¿no? El óvulo recién fecundado, ¿qué tamaño tiene? Bueno, y eso soy yo. Empecé a crecer, ¿no? Por división, qué sé yo. Y cuando nací, no sé, tendría, ¿cuánto? 40 centímetros de largo, 35 centímetros de largo, no sé, ¿no? Y ahora bastantes más, ¿no? Y eso que ya he disminuido como 4 centímetros mi altura. Y claro, voy a seguir disminuyendo si sigo viviendo, claro, si me voy achicando. Así que la estatura es accidental. El volumen, ¿no? A veces uno ve un chiquillo, lo más ágil, después ve a los 50 años el guatón que viene, oye, ¿cómo? Y este chiquillo que era tan ágil y ahora el guatón, ¿cómo es eso? Bueno, el volumen cambió nomás, pero es el mismo, entonces es un accidente el volumen. No es la sustancia. El yo sigue siendo ahí. Pero en el contexto de la pandemia, con tanto pastel que estamos comiendo, qué sé yo, va a pasar precisamente eso. Oye, Sí. este no era mi compañero de trabajo. Bueno, las mujeres dicen que no, lo que pasa es que la ropa se va achicando. La ropa se achica, sí, ese es el problema, Sí, no es que uno tenga... ese es el problema, claro. Profesor, Tienen solución las mujeres para todo, ¿no? sí. Le doy las gracias una vez más, profesor, si es que tienen ¿Alguna dudas, otra pregunta? me la hacen saber a través del canal, yo se la hago aquí al profesor directamente. Y estos conceptos, si bien son muy recurrentes, yo creo que varios ocupan estos conceptos a diario, pero en el sentido filosófico son muy importantes de conocer en su sentido original. O sea, no sacarlos del contexto filosófico porque al final se entiende cualquier cosa. Y quedaron varios temas obviamente, para investigar de forma autónoma. Si tienen más dudas, por supuesto, las hacen y se las preguntamos al profesor, quien siempre con gentileza aquí nos responde lo que necesitemos. Le doy las gracias nuevamente, profesor. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, Dios mediante. Sí, Dios quiere. Sí, y el virus también. El virus, sí.
También tiene su palabrita el virus. Exactamente. Muy bien, pues gracias, Francisco. Nos estamos viendo la próxima semana. Que esté muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.